Buenas noches, abrimos con una alentadora noticia para Colombia. Nuestros juveniles ganaron esta tarde el tercer título del Torneo Esperanzas de Toulon. Este es el momento de la celebración. Este es el final feliz. Pero el camino estuvo lleno de espinas. Porque Colombia recibió este gol en contra cuando perdió distancia. Arias Bussois centró y Monbus, el goleador del campeonato, marcó el primero. En los últimos minutos entró Zapata y este fue el primer contacto con la pelota. Directo a la portería, forzando la definición desde el punto blanco del penalti, en el que Colombia superó notablemente a la selección de Francia, campeona de Europa. Bonilla, monumental frente a Letalec. Bonilla, extraordinario frente a Bogdá. Y después el puntazo final de Candelo, el jugador del Deportivo Cali. Felicidad en esta delegación, que es el equipo base para el Campeonato Mundial que celebraremos entre julio y agosto en territorio colombiano. Francia será nuestro primer rival, a propósito, al que doblegamos en el día de hoy. Miren cómo en la vida, hace 4 meses la eliminación de Colombia en el Suramericano de Perú tuvo al borde del despido al técnico Eduardo Lara. Hoy es campeón. Muy bien, hijito, muy bien. El agradecimiento de Lara por la labor de los muchachos. Las lágrimas de un técnico que celebra un título ganado a pulso. Un gran triunfo, dedicárselo a todo el pueblo colombiano, lo que los muchachos han entregado todo dentro de la cancha. Agradecerle a los directivos de la federación, a todas las personas que han confiado en este trabajo. 4 meses atrás, medio país pedía su salida de la selección. Hoy consolida el cambio de un proceso que tiene como principal objetivo el Mundial Sub-20 de Colombia. Ahora seguimos trabajando, viene una concentración ya larga para lo que es el Campeonato del Mundo, en la cual esperamos estar ya el día 22 nuevamente en concentración. Pero antes el profe Lara celebra en Toulon un trofeo que lo sedujo y ya está en sus manos. Era un título que quería, le había dicho a mis jugadores hoy en el hotel, en la charla antes de salir. Quería que me dieran ese regalo, que me lo dieran, y creo que mi Dios es muy lindo, mi Dios es muy grande con nosotros y nos lo ha dado. Eduardo Lara, el técnico ganador en Toulon, que terminó a hombros y celebrando con la tribuna en Toulon el éxito de Colombia. Sin rencores y sin revancha, como debe ser. Más adelante en nuestra sección deportiva, más reacciones desde Francia con los muchachos de la selección. Malú, con ustedes. Sí, señor, Javier, muchísimas gracias. Y la otra gran noticia tuvo como escenario a la Casa de Nariño. Allí el presidente Juan Manuel Santos, en presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sancionó la ley de víctimas que pretende reparar a 4 millones de personas afectadas por la violencia. Luis Eduardo Maldonado nos tiene detalles de este trascendental acto. Adelante, Luis Eduardo. Mire, la ley de víctimas cobró vida hace 10 minutos, entró en vigencia. Ha dicho el presidente que la ley marca un antes y un después y un mejor futuro para miles de personas que fueron blanco de las acciones de la guerrilla, de los paramilitares, de los grupos armados. Una ley que tiene 2 capítulos, la reparación económica a partir de 1985 y la devolución de tierras a partir del 1 de enero de 1991. Llegó la hora de la justicia para estas personas, dijo el presidente al sancionar la ley acá en la Casa de Nariño. Con esta firma inició el camino para cumplir uno de los propósitos centrales del gobierno del presidente Santos, poner en marcha la ley de víctimas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, testigo de honor, fue el primero en hablar de esta ley, calificada como una iniciativa de reparación integral a víctimas pionera en el mundo. Ese es un paso fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado durante tantas décadas. Ban Ki-moon felicitó a Colombia por este importante paso que, según dijo, abre camino a la justicia. Felicitaciones por todo lo que han hecho, por apoyar el gobierno y a las víctimas en los esfuerzos para construir una democracia duradera, la paz y la reconciliación. El trabajo solo acaba de comenzar. Colombia pueden contar con nosotros, pueden contar con las Naciones Unidas. El presidente Santos afirmó que después de la violencia vivida, Colombia nunca será igual. No será la misma Colombia la que se levante digna, erguida, valiente, pero con cicatrices, pero hermosa, después de la noche infame del terror. No,
no seremos los mismos. Pero afirmó que este es el paso crucial para terminar con el sufrimiento de muchos. Nuestro país no está condenado, no estamos condenados a 100 años de soledad ni a 100 años de violencia, porque nos hemos propuesto que el sol de la prosperidad salga para todos, pero primero, antes que nada, salga para los más olvidados, para los más sufridos. Ministros, expresidentes, altas cortes y representantes de las víctimas aplaudieron esta firma, una sanción presidencial trascendental en la búsqueda de la paz. Por lo menos 10 años tardará el gobierno en reparar a las miles de víctimas, pero la aplicación de la ley comienza ya. Para ponerles un ejemplo, solo en este año el gobierno espera reparar por vía administrativa por lo menos a 25.000 hogares víctimas y espera que por lo menos 20.000 familias puedan regresar a sus parcelas, puedan recuperar las tierras de las cuales fueron expulsadas por los grupos guerrilleros y paramilitares. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, la ley de víctimas busca reparar a los afectados por los actos violentos de la guerrilla, los paramilitares y otras organizaciones al margen de la ley. Aquí están los principales puntos de esta iniciativa. ¿Qué es la restitución de tierras? Es la oportunidad que tienen las víctimas de la violencia para recuperar sus tierras. Se les devolverá los derechos de propiedad y el bien. ¿Cuándo se podrá reclamar restitución de tierras? A partir del 1 de enero del año entrante. ¿Quiénes la pueden pedir? Quienes hayan sido víctimas de despojo o abandono forzado a partir de 1991. ¿Ante cuál entidad se solicita? En la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, o los jueces civiles del circuito y salas civiles de tribunales. ¿Cuánto tiempo demora? 90 días para incluir el caso en el registro de tierras despojadas y 4 meses para que un juez falle. ¿Qué pasará si alguien se hace pasar como víctima? Tendrán una pena de prisión entre 8 y 12 años. ¿Empresas privadas y funcionarios tendrán que reparar a las víctimas? Esto se tendrá que llevar ante un juez especializado para que decrete la responsabilidad de esa empresa privada o servidor público y tendrán que ser condenados a reparar a las víctimas. ¿Las víctimas recibirán protección? A quienes se va a proteger en mayor grado son aquellas vinculadas a la restitución de tierras. ¿Las víctimas pueden pedir indemnización por vía judicial y administrativa? Puede renunciar a esa acción y suscribir un contrato de transacción donde acepta que esa indemnización del Estado cubre los prejuicios recibidos. También los colombianos podrán hacer aportes a las víctimas en cajeros electrónicos o almacenes de cadena. Un duro golpe sufrieron las bandas criminales en el Pacífico. Alias Luque, el presunto jefe de sicarios de la banda Los Rastrojos, sindicado de cientos de crímenes, fue capturado por las autoridades cuando intentaba escapar por vía marítima. Este es el momento en que Hugo García, conocido como alias Luque, el presunto jefe operativo de la banda criminal de Los Rastrojos, es capturado por unidades de la DIJÍN y de la Armada Nacional en el puerto de Timbiquí cuando intentaba huir de la persecución de las autoridades. El hombre es considerado como la mano derecha de los hermanos Calle Serna. Con el apoyo de la Armada Nacional fue posible localizarlo en alta mar rumbo a Timbiquí, donde esperaba obtener documentos falsos para salir del país. El hombre fue mostrado por las autoridades en Cali, donde había establecido su centro de operación y desde donde, según la policía, coordinaba toda su red delincuencial al servicio de los Comba. Esta captura se suma a las de alias Guaro y La Garra. Realmente estimamos que son 3 golpes que deben desmontar las llamadas oficinas de cobro en Cali, los aparatos sicariales de Los Rastrojos y cierra el cerco contra los hermanos Calle Serna. El director de la policía explicó en qué hechos delincuenciales está comprometido el detenido. Yo diría que son centenares de muertes que corren por cuenta de la llamada oficina de cobro, la empresa sicarial que él manejó durante tiempo. Este individuo tuvo origen en las estructuras de alias Jabón. 30 segundos. Alias Luque es requerido por la justicia norteamericana, donde será enviado en las próximas semanas por el delito de narcotráfico. Militares y policías intensificaron en la búsqueda de los 4 ciudadanos chinos secuestrados en el Caquetá por las FARC. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 40 millones de pesos para quien dé información que permita su rescate. Estos helicópteros y tropas de tierra hacen parte de los 500 hombres de la Fuerza de Tarea Omega que buscan en todo el Caquetá a los 4 ciudadanos de nacionalidad china secuestrados el miércoles. El comandante de las fuerzas militares encabezó un consejo de seguridad en San Vicente del Caguán que analizó la forma como avanza la búsqueda.
Estamos uniendo toda la telaraña, digamos así, para poder determinar dónde están y recuperarlos lo más rápido que podamos. Noticias Caracol conoció documentos en los que aparecen las fotografías y nombres de 3 de los 4 secuestrados. Ellos trabajaban para una petrolera que realiza exploraciones en San Vicente del Caguán. Hemos determinado, en unión con la Policía Nacional, de ofrecer hasta 40 millones de pesos a quien dé una información que nos permita ubicar a estos ciudadanos y recuperarlos. Las autoridades creen que el secuestro del que se culpa a las FARC es de carácter extorsivo. Hay conmoción en Medellín por el crimen de un joven de 16 años y de su mamá, quien fue sacada de su casa y baleada minutos después de que los mismos sicarios dispararan contra su hijo. Fue en este sitio del barrio La Sierra, en el centro oriente de Medellín, en donde el joven de 16 años fue interceptado por un hombre armado que le disparó varias veces. La víctima no tenía problemas con nadie, dice sus vecinos. Muchacho tranquilo, trabajador, no con nadie. Minutos después, al parecer los mismos sicarios sacaron de la casa a la mamá del joven y le asesinaron frente a la vivienda. La mujer era conocida en el barrio porque colaboraba sacando la basura de sus vecinos hasta el carro recolector. Trabajadorcita, oiga, ay, qué tristeza. Sí, todo el mundo estamos aterrados, porque es que no. La zona permanece en este momento custodiada por la policía, pues los habitantes viven atemorizados, pues son continuas las balaceras que hay en esta zona de la sierra en el centro oriente de Medellín. Uno siente ahí tiros, sí, pero no sabe, no cuenta ni cómo ni a dónde. El general Yesid Vázquez, comandante de policía de Medellín, se mostró extrañado por lo ocurrido. Llevan 8 años en el sitio, el muchacho no aparece en la lista de ningún combo, estaba trabajando en el centro de la ciudad. Desconocemos realmente qué haya podido pasar. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por el CTI a la sede de Medicina Legal en Medellín. Un sargento del ejército murió hoy, un soldado resultó gravemente herido durante un ataque de las FARC al corregimiento El Plateado del municipio de Argelia, en el Cauca. Un artefacto estalló en la población, lo que causó también daños a 3 viviendas. Panorama Nacional y Noticias Caracol. Con este retrato hablado, las autoridades de Barranquilla tratan de dar con los responsables de la muerte de la jueza laboral Margarita de las Salas, asesinada según la policía durante un robo. En un atraco, 2 violentos delincuentes, al percibir un movimiento brusco de una de las víctimas, le propinaron un disparo mortal a la jueza. Las autoridades ofrecieron 30 millones de pesos para quien dé información que permita detener a los culpables. La policía de Bogotá descartó que el asesinato del empresario Nelson Carreño, de 51 años, haya sido producto de un caso de fleteo. Si bien el hombre retiró dinero en un banco, lo consignó en otra entidad del mismo centro comercial, explicó el coronel José Vaquero. Y presumimos que la gente que lo venía siguiendo, si se hubiera tratado de un fleteo, pues se iban a dar cuenta que esta persona no llevaba ningún tipo de dinero en sus bolsillos en el momento de que tiene el inconveniente con estas personas. El hombre fue asesinado frente a su esposa y una hija cuando llegaba a su casa. 2 infantes de Marina resultaron heridos en Buenaventura durante la explosión de una granada frente a un puesto de la Armada Nacional. La registraduría local, ubicada frente al sitio de la explosión, sufrió algunos daños. Un hombre de 51 años murió en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo en Magdalena, al ser alcanzado por una bala durante disturbios protagonizados por la comunidad ante la falta de energía. La estación de policía sufrió destrozos al ser atacada a piedra. Los vidrios de varios carros también fueron destruidos. Víctima de una bala perdida en un enfrentamiento entre pandillas, murió hoy un joven de 25 años en Soledad, Atlántico. Un niño de 9 años resultó herido. 2 personas, entre ellas un menor de 11 años que conducía una moto, fueron detenidos como sospechosos. Los 5 implicados en el escándalo del despilfarro de los dineros de la salud fueron acusados formalmente hoy ante un juez por 5 delitos. El fiscal que lleva el caso aseguró que los capturados habían conformado una red criminal para apoderarse de los recursos del Estado. La Fiscalía. Marino Montes Giraldo, el fiscal que investiga el despilfarro de cerca de 2 billones de pesos de la salud de los colombianos, le leyó la acusación a los 5 implicados en el escándalo. Dijo que aliados con particulares habían creado una red criminal. Desde el año 2006 a la fecha, existía un grupo de servidores públicos quienes en alianza criminal con personas particulares se dedicaron a desarrollar actos de corrupción apropiándose de los dineros públicos destinados a la salud de los colombianos.
El fiscal explicó una de las modalidades que al parecer utilizaron los 5 detenidos, entre quienes se encuentra Claudia Patricia Rojas, la exdirectora de recobros del ministerio. Inmiscuidos en el cobro de comisiones, entre el 4 y el 6%, pagadas por las EPS de todo el país, a empresas de fachada y a personas particulares. Los 5 fueron acusados por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, cohecho y falsedad. Proferían conceptos, dictámenes o resoluciones manifiestamente contrarios a la ley y no realizaban los controles de auditoría a los cuales estaban obligados. Representantes del Ministerio de la Protección Social y el FOSIGA reclamaron sus derechos como víctimas. Una juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva contra 8 policías implicados en la desaparición de 300 kilos de cocaína en Bogotá. Durante la audiencia, la juez explicó que los uniformados, entre los que se encuentra una patrullera, son un peligro para la comunidad, pues valiéndose del poder que les otorga su cargo, habrían actuado en contra de la ley. Por eso los envió a las cárceles de La Picota y El Buen Pastor. Los detenidos son investigados por los supuestos delitos de falsedad ideológica en documento público, tráfico de estupefacientes y peculado por apropiación. Un juez de Cartagena define a esta hora la situación jurídica de los 17 policías capturados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Cumplido el procedimiento de legalización de captura y de imputación de cargos, el juez define en estos momentos la petición del fiscal de dictar medida de aseguramiento a todos los detenidos. Noticias Caracol pudo establecer que ninguno de los implicados aceptó el cargo de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Los policías retirados podrían ser enviados en las próximas horas a la cárcel. Y la Superintendencia de Notariado y Registro descubrió cómo a punta de escrituras falsas, firmas adulteradas y otras modalidades, 1.600 familias de los Montes de María fueron despojadas de sus tierras en los últimos 20 años. Gracias a esta labor, ahora estos propietarios podrían recuperar sus predios. Fueron 3 meses de arduas labores en docenas de notarías donde los funcionarios compararon cada firma, cada documento, cada acta y cada título y descubrieron que sin disparar una sola bala, a 1.600 familias de los Montes de María las desplazaron de sus tierras. Allá la verdad lo que hubo fue, yo diría, un despojo jurídico, porque fueron, digamos, artimañas de carácter jurídico, unas 12 formas de despojo jurídico. Lo más usado para este robo de 70.000 hectáreas fue suplantación de personas, documentos adulterados, firmas que no corresponden, reemplazo de escrituras, registros de Lincora inexistentes y actas engañosas. Los delincuentes en muchos casos eran de cuello blanco. Notarios, registradores, hay personas naturales, hay empresarios, hay desplazados inclusive, porque ellos mismos colaboraban para que eso pudiera pasar, abogados. Y aunque esos predios están hoy en manos de poseedores que compraron de buena fe, los originales dueños podrán reclamar. La ley de víctimas trae una metodología para que se dé un cierto tema de indemnización y digamos que tanto que el que actúe de buena fe como la víctima pues puedan beneficiarse de esa tierra. La superintendencia dio inicio a un trabajo similar de aclaración de títulos en otras zonas del país. En tragedia terminó un paseo escolar en el municipio de Vegachí, Antioquia, donde una niña de 12 años murió ahogada en el interior de un tubo en un balneario. El sitio fue cerrado por la alcaldía. En este balneario natural ubicado en una zona rural de Vegachí ocurrió la tragedia cuando 120 estudiantes disfrutaban de un paseo. La pequeña Natalia Valencia murió ahogada al quedar atrapada en el interior de uno de estos tubos de aproximadamente 6 metros de largo que cruza el agua de una quebrada de un pozo a otro. Precisamente fue en este lado donde la menor de 12 años se sumergió. Según testigos, la menor fue arrastrada por la corriente saliendo por otro punto de este balneario. El rescate duró aproximadamente 4 horas y fue llevado a cabo por compañeros y familiares de la menor. La madre de la niña dijo que hubo descuido. Sí, la niña sabía, la niña no había tirado allá. Sin embargo, las directivas de la institución donde estudiaba la menor afirman que los pequeños estaban acompañados. Nos dimos cuenta porque la educadora estaba al pie de la niña. Le dijo en ese momento que no se tirara ahí. La niña dijo, sí, me voy a tirar por última vez. Se tiró e inmediatamente el charco la absorbió y no volvió a salir. En el balneario nadie respondió inquietudes sobre lo ocurrido. La alcaldía tomó medidas. Va a quedar suspendido, va a quedar cerrado por el momento. Es un balneario privado, no se le había hecho ninguna visita porque obviamente está por fuera del área urbana.
Eso ya lo había reglamentado con Antioquia como tal, ya tenía sus permisos. La salida escolar se había programado para darle la bienvenida a las vacaciones, pero terminó en una triste despedida para Natalia. En Barranquilla se presentó otra absurda tragedia. Una niña de 2 años murió asfixiada al tragarse la pepa de una fruta. Fue con un mamón como este que la niña Andrea Aparicio, de 2 años, se asfixió cuando se encontraba en su casa del barrio Rebolo, en el sur de Barranquilla. Yo la cogí y le metí el dedo, yo le pegaba duro por aquí, nada. Su familia dice que no se dio cuenta que la niña había ingerido la fruta. Duré como 15 minutos yo afuera y cuando yo veo que me la sacan corriendo de adentro, ya la niña me iba menguando. La menor fue trasladada a una IPS de Caprecón, pero ya era tarde. Llegó sin signos vitales, ella ya venía del Paso Chinita. Allá los médicos le hicieron sus maniobras de reanimación. La médica explicó cómo se le pueden brindar los primeros auxilios a una persona que se esté asfixiando con algún objeto. Se hace compresión a nivel torácico-abdominal y se le da un golpe firme, fuerte en la región posterior del tórax para que expulse el cuerpo extraño. Sin embargo, la principal recomendación, dicen los médicos, es cuidar que los niños no se lleven ningún objeto extraño o de gran tamaño a la boca. Noticias Caracol comprobó el drama que viven 1.340 detenidos en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, que ante la escasez de agua en el lugar enfrentan una emergencia sanitaria. Está la situación que el gobierno contempla la posibilidad de evacuar el penal. Nuestro enviado especial Carlos Barragán nos tiene esta historia. Desde su construcción hace 10 años, los problemas de agua en la cárcel de alta seguridad de Valledupar no han parado. Primero la tubería era pequeña, hace unos meses se conectó esta nueva y así funcionó unos días. Con el tiempo pasó lo mismo de siempre, el agua no llegó. Cuando se bombea agua hacia la cárcel, la presión es justamente esta. Es decir, con este chorro se alimentan 1.300 presos diariamente. 5 carros de bomberos llegan al penal y traen el agua para los alimentos, pero aquí se necesita mucha más. Ahora mismo están ingresando aproximadamente 600 metros cúbicos al establecimiento diarios, pero necesitamos aproximadamente unos 1.500. El agua que llega del acueducto por gravedad se almacena en 2 tanques ubicados en la entrada del penal. Este es el interior del tanque de 400 metros de agua, nunca se ha llenado. Hoy el líquido no llega a 50 centímetros de altura. Cuando llega el agua solo sube hasta los 3 primeros pisos de cada patio. Los presos de los pisos 4 y 5 tienen que cargar el agua, como lo constató el subdirector de la cárcel. No alcanza la presión a subir al 4 o al 5.º piso. Y no, por eso ellos recogen en timbos y nosotros permitimos que ingresen los timbos con agua a las celdas, por obvias razones. Pero ¿cómo llega el agua? ¿Dónde la recogen? El sitio es denigrante. Ponen el agua 5 minuticos. ¿Cómo es el que se...? Vea, así en este sentido. Así nos toca a veces que ponemos la pila hasta por acá, de muchos compañeros, de todo el patio. En el patio se ven decenas de galones y timbos que son distribuidos en las 60 celdas que este patio número 6 tiene en mediana seguridad. Nadie se quiere quedar sin el agua, ¿sí ven? Entonces eso hace que unos se vayan en choque con los otros, en pelea. Aquí las enfermedades cutáneas están a la orden del día, pero lo más grave es que algunos de estos internos consumen el agua. Cada que tomamos agua nos da diarrea, nos da cólicos, mantenemos enfermos. En nuestra misión de mañana les contaremos qué se ha hecho para resolver el problema y cuál es la posición de la empresa de acueducto de Valledupar. Además de solucionar el problema del agua, estos internos reclaman igualdad jurídica, derechos humanos y por supuesto salud. En la cárcel de alta seguridad de Valledupar, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. 350 damnificados por el invierno se tomaron la alcaldía de Monpós Bolívar en protesta porque, según ellos, no reciben ayudas humanitarias. La ocupación finalizó después de 48 horas con la promesa de que las acciones solidarias serán equitativas y oportunas. Los damnificados llegaron angustiados a reclamar las ayudas alimentarias que les permitan superar el hambre que dejó la inundación. No nos llegaba ninguna clase de ayuda y nosotros, al ver el abandono, tomar la decisión de venir hasta la alcaldía. Pero también necesitan una reubicación temporal, donde mantenerse a salvo de la humedad y las epidemias invernales. Nosotros el año pasado pasamos 9 meses bajo de agua y a nosotros no nos tendieron la mano. En la edificación tomada también funciona la fiscalía. Durante los 2 días de la toma de damnificados no se registró ningún tipo de actividad oficial en este palacio. Las autoridades de Monpós
admitieron las dificultades para distribuir las ayudas, pues el número de damnificados superó los cálculos y los recursos del municipio son limitados. Tenemos dificultad porque la economía se va por el suelo. En este momento la economía en Mompox y toda la depresión momposina está por debajo de todo el suelo. Mediante la firma de un acuerdo, los campesinos se comprometieron a abandonar la sede administrativa, mientras que la alcaldía prometió agilizar las acciones solidarias una vez comience el retorno de los labriegos. La próxima semana será abierta parcialmente la carretera que comunica a Guaduas con Honda, la vía más afectada por el invierno y que permanece cerrada desde hace 2 meses. Hoy visitamos la zona y junto con las autoridades verificamos los avances de los trabajos. Así lucía hace un mes la vía Guaduas-Honda en el kilómetro 20, donde la montaña despedazó y sepultó la carretera a lo largo de 1.200 metros, bloqueando ese importante paso entre el centro del país con Medellín y la costa atlántica. Hoy volvimos a la vía con las autoridades y encontramos que ya en buena medida un costado de la vía ha sido despejado. Después de muchas semanas de trabajo empiezan a mejorar las condiciones de esta carretera. En este momento se adelantan negociaciones con la comunidad y se cree que en pocos días podría empezar a recuperarse la transitabilidad por esta carretera. Si el naciente verano ayuda, en pocos días habría una apertura gradual de la vía. Yo aspiraría a que a finales de la semana entrante podamos dar paso provisional para vehículos livianos. No se podrá transitar de noche. Si llueve, pues obviamente habrá restricción. Para agilizar los trabajos de rehabilitación y reconstrucción total de esta carretera, la Nación le comprará los predios a las familias que viven a lo largo de este tramo vial y los trasladará a otra zona. Van a dar unas viviendas a los más afectados, que yo creo que es. En la vía Guaduas-Honda, Henry González, Noticias Caracol. Clara López Obregón se posesionó esta tarde como alcaldesa encargada de Bogotá en reemplazo del suspendido Samuel Moreno. La mandataria habló de sus prioridades. Crear una comisión de vigilancia ética con las universidades para hacer seguimiento a los procesos de contratación en Bogotá es una de las prioridades de la nueva alcaldesa encargada. No para que no se contrate, sino para que se contrate bien. En su posesión ante el juez primero civil municipal de Bogotá, la mandataria sostuvo que seguirá trabajando por el metro para la capital. Para convertir esta promesa aplazada por más de 50 años en realidad futura de nuestra ciudad. Sobre la venta de la ETB, la alcaldesa dijo que buscará alternativas para no privatizarla. Estudiaré con detenimiento las propuestas de fortalecimiento de la ETB que vienen de distintos sectores. La creación de una alianza interinstitucional entre el Gobierno Nacional, Distrital y entes de control para vigilar las obras, combatir el narcomenudeo y la delincuencia común y la no privatización de la red pública hospitalaria de Bogotá y la Universidad Distrital fueron otros anuncios de Clara López Obregón. En medio de una fuerte controversia en la que participaron concejales de Bogotá y sindicalistas de la ETB, fue radicado en el Consejo de la Ciudad el proyecto para la venta de las acciones de la empresa de teléfonos de Bogotá. La alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas, hizo entrega de este proyecto en el Consejo ante los medios de comunicación y el presidente de la ETB. Molestos se mostraron algunos sindicalistas y concejales que acusan a la presidenta del Consejo de manipular este proceso. Solo hasta el próximo 29 de julio, cuando terminen las sesiones extraordinarias, se sabrá si el Consejo aprobó o no la venta del 86.6% de las acciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que más de 1 millón de niños trabajan en Colombia. La voz de alerta se lanzó con motivo del Día Internacional de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Según esa entidad, los sectores en los que más se presenta la explotación laboral en menores son la agricultura, el comercio, los servicios generales, la industria y el transporte. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 215 millones de niños y niñas en el mundo son trabajadores. Un laboratorio para la producción de cocaína fue destruido por las autoridades en norte de Santander. Según las autoridades, el complejo pertenecía a la banda criminal de Los Rastrojos y producía alrededor de 500 kilos mensuales de droga que eran sacados del país por la frontera con Venezuela. La operación, realizada por más de 200 hombres del ejército y la policía, quienes incineraron el laboratorio, se desarrolló en la zona rural del municipio de Ocaña y no dejó personas capturadas. En Alemania, científicos resolvieron el misterio de la bacteria E. coli, que ya ha causado 33 muertes y deja casi 3.000 enfermos en Europa. El germen salió de brotes de soya cultivados en una granja en Baja Sajonia, tal como lo confirmaron las autoridades sanitarias.
Luego de días de investigaciones, 3 institutos alemanes llegaron a la conclusión de que la soya infectada con la mortal bacteria salió de esta granja. Estoy seguro que quieren que les presente el alimento y la bacteria responsable de la epidemia, pero no puedo. Solo se los simplifico. Son los brotes de la soya. Ante este descubrimiento se le recomendó a la población en general volver a comer hortalizas que se creían infectadas como los pepinos y los tomates. Hemos llegado a la conclusión que debe ser levantada la actual recomendación para el consumo general de pepinos, tomates y otros alimentos adquiridos en el norte de Alemania. Sin embargo, esto no es suficiente para miles de ciudadanos que prefieren abstenerse de ingerir hortalizas como medida preventiva. No comeré ni frutas ni vegetales hasta que no haya más pruebas. Solo como bananos porque los puedo pelar. Creo que nadie debe confiarse de esto, el riesgo es demasiado grande. Y es que hay que tener en cuenta que el gobierno alemán ya había asegurado a la población que el foco del problema estaba en los pepinos españoles, lo que resultó falso y además le provocó pérdidas de cientos de millones de euros a los agricultores, además del desperdicio de toneladas de alimentos. En Colombia, el Ministerio de Protección Social anunció que mantendrá la vigilancia para evitar que la bacteria entre al país y le pidió a la población mantener las medidas básicas de higiene. El lavado de manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos, la cocción de los alimentos para poder así destruir la bacteria y la consulta oportuna. Si alguien en Colombia ha viajado a Alemania o Suecia durante el último mes y presenta síntomas de diarrea con sangre, debe alertar a las autoridades. En Siria, la sangrienta ofensiva del ejército en varias ciudades en donde se concentraban miles de opositores al régimen de Bashar al-Assad dejó hoy al menos 25 manifestantes muertos. Según testigos, las fuerzas de seguridad entraron con tanques a la región de Idlib y dispararon contra la población. Ante la creciente ola de violencia, en las últimas 24 horas, más de 1.500 sirios han huido hacia el sur de Turquía. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que ya son 3.000 las personas que han cruzado la frontera en los últimos días, huyendo de la represión del régimen. En Somalia, en un atentado suicida, murió el ministro del Interior de ese país, quien fue asesinado por una sobrina de 19 años. El ataque se registró en la casa del alto funcionario en Mogadiscio, la capital del país africano, cuando la sobrina de Sheikh Hassan detonó la carga explosiva que tenía adherida a su cuerpo. El primer ministro somalí condenó el asesinato y aseguró que grupos islamistas vinculados con la red terrorista Al-Qaeda están detrás del atentado. En España, la policía capturó a 3 supuestos miembros del grupo Anonymous, la organización de hackers informativos acusada de realizar ciberataques contra varias empresas, bancos y gobiernos como el colombiano. La operación se llevó a cabo en Madrid. Según la policía, los 3 hackers eran considerados los líderes en España del grupo de piratas informativos que opera a nivel mundial. La organización Anonymous, además de atacar a empresas como Sony, hackeó la página web del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia. En Estados Unidos, equipos de bomberos comenzaron a controlar el mayor incendio forestal en la historia del estado de Arizona, que ha obligado a la evacuación de 7.000 personas. Ya son más de 158.000 las hectáreas arrasadas por el fuego, que después de 3 días empieza a ser controlado gracias a la ayuda de 3.000 bomberos y efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, más de 5.000 casas aún están en riesgo de ser alcanzadas por las llamas y la disminución de la velocidad de los vientos ha permitido que en las últimas horas las autoridades hayan avanzado en su labor por controlar la emergencia. La costa oriental de Estados Unidos está siendo azotada por una ola de calor que ya ha cobrado la vida de 5 personas en los estados de Tennessee, Maryland y Wisconsin. Según las autoridades, las víctimas mortales tenían alrededor de 60 años y eran las más vulnerables a las altas temperaturas. Las extremas condiciones climáticas han llevado al cierre de varios colegios en Filadelfia y Maryland. Las autoridades habilitaron refugios con aire acondicionado para aquellas personas que no cuentan con ese servicio en sus casas.